salvación, vida eterna, traería, hermano, un tiempo nuevo. Cristo vive. Amén. Amén. Y podemos ver, hermano, que lo que anunció Isaías, amén, se ha cumplido para la gloria de Dios. Cristo vive. Usted sabe, hermano, que en aquellos días, bendito sea el nombre del Señor, todos esperaban, hermano, la venida del Señor. No sabían cuándo iba a ser ese día, pero sí, hermano, se sabía, amén, de que el tiempo prácticamente ya era cumplido y que vendría el Cristo de la gloria. Ese Cristo prometido a las naciones, el Yeshua, el Mesías, el Cristo de la gloria, ¿ven? Y qué tremendo, hermano, porque ya para eso, bendito sea el nombre del Señor, Juan el Bautista había preparado el camino y venía ya el Señor, hermano, haciendo milagros, haciendo prodigios, maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que el Señor nunca buscó fama, hermano, pero la fama del Señor, hermano, estaba allí alrededor, donde Él se movía, la gente se agolpaba, muchos querían acercarse a escuchar el sermón del Señor, querían escuchar, amén, la voz del Señor y la palabra que salía de sus labios, hermano, que era más dulce que la miel. Cristo vive y a su nombre. Y así es la palabra del Señor, ¿no? Es más dulce que la miel. Aunque muchas veces, hermano, bendito sea el nombre del Señor, muchas veces nosotros debemos entender que Dios es como el Padre el Hijo, Dios, que ama, que corrige, amén, que exhorta muchas veces nuestras vidas, pero todo lo hace con principio de amor y de misericordia, porque Él conoce nuestras vidas, hermano, y sabe lo que es bueno para nosotros. Cristo vive y a su nombre. Y allí, hermano, amén, era el tiempo en el cual esto también tenía que cumplirse, que vendría el Hijo de Dios montado en un pollino de asno, amén. Cristo vive y a su nombre. Hermano, tenía que cumplirse, amén, esa entrada triunfal, la cual también el Señor ya había declarado por medio de los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Que era el tiempo, hermano, el tiempo de que también el Hijo de Dios fuera manifestado como, hermano, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Se ha manifestado al mundo como el Salvador, como el Cristo de la gloria. ¿Ven? Bendito sea el nombre del Señor. Y allí el Señor mandó a los discípulos, amén, a buscar aquel pollino de asno. Amén. Aquel pollino, hermano, que dice la palabra del Señor que nunca había sido montado, amén. Pero que el Señor, hermano, prácticamente lo iba a entrenar en esa noche, amén, en esa tarde. Cristo vive. Y a su nombre. Y allí, hermano, mucha gente le esperaba al Señor en Jerusalén, porque, hermano, muchos sabían lo que el Señor estaba haciendo. Dice que llegaba a oído de mucha gente todo lo que el Señor estaba haciendo. Usted sabe, dice las Escrituras, hermano, que si realmente se escribiera todo lo que hizo el Señor en el tiempo que cumplió su ministerio, no entraría en los libros, Dios, todo lo que el Señor hizo, hermano, cuando vino a esta tierra. Cristo vive. Quizás lo que tenemos aquí es lo que realmente nosotros necesitamos saber simplemente. Cristo vive. Pero, hermano, todo lo que el Señor hizo no está quizás aquí en la palabra, porque la palabra de Dios dice que no entraría en los libros todo lo que Él hizo. Hizo sanidades, liberación, resucitó a los muertos en el tiempo que, hermano, lo tuvo que hacer, lo hizo. Cristo vive. Hizo milagros extraordinarios. Cristo vive para siempre. Yo no sé si usted se acuerda de Lázaro. Cristo vive para siempre. Amigo de Jesús, Marta y María, la cual eran hermanas, amén, de este varón. Bendito sea el nombre del Señor, amigos de Jesús. Pero dice que Lázaro en una oportunidad, hermano, enfermó de muerte. Y el Señor llegó después de que ya había sido prácticamente metido en esa cueva. Había sido, hermano, amén, atado de pies y de manos, envuelto quizás con una momia, ¿vio?
y lo habían puesto allí, en esa cueva. Y allí, hermano, ese fue uno de los milagros más extraordinarios que hizo el Señor en aquellos días, a vista de todo. Porque era necesario, hermano, que realmente el pueblo y el mundo entero entendiera quién era el Hijo de Dios. Y qué había venido a hacer, ¿vio? Cristo vino. Él vino, hermano, realmente a manifestarse como el Salvador, como aquel Dios Todopoderoso, amén, que tiene el poder para redimir, regenerar aún el cuerpo físico, el alma. Él puede hacer, hermano, que el alma vuelva al cuerpo. Puede regenerar el cuerpo. Cristo vive y a su nombre. Aunque estuviera quizás deteriorado, así como estaba el cuerpo de Lázaro. Cuando llegó, hermano, el Señor enfrente de la tumba de Lázaro, no se crea que Lázaro estaba bien, el cuerpo de Lázaro. Dice la palabra del Señor que ya, hermano, había olor muy fuerte, ¿vio? Cristo vive. Hermano, un olor espantoso, el cual ya hacía 4 días que estaba allí metido en esa cueva. Cristo vive y a su nombre. Pero sin embargo, aunque quizás Marta decía, si hubieras estado aquí, bendito sea el nombre del Señor. Pero usted sabe que el Señor siempre llega a tiempo. Cristo vive y a su nombre. Nosotros muchas veces tenemos un pensamiento y decimos, Señor, te necesito en este momento, y el Señor dice, todavía no. Cristo vive. Usted sabe que Dios, hermano, tiene el momento justo, porque Él también quiere manifestar su gloria, su poder, en medio de la dificultad más grande de nuestra vida. Y aunque Marta decía, amén, Señor, si hubiera estado aquí, y el Señor le decía, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cristo vive. Y dice la palabra del Señor, hermano, que ese milagro llegó a oído de mucha gente en aquellos días, y aún a Jerusalén. Cristo vive. Ese milagro tan grande, hermano, el cual el Señor dijo, quitar la piedra, y le dio la orden a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Cristo vive para siempre. Hermano, por eso que cuando el Señor llegó a Jerusalén, todos le aclamaban al Señor, porque había llegado a oídos de ellos todo lo que el Señor estaba haciendo. Había llegado a oído, hermano, la misericordia grande que Dios estaba haciendo por medio del Señor Jesucristo a muchas almas. Cristo vive para siempre. Yo no sé si usted recuerda la viuda de Sarepta, hermano. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor, la cual también se le había muerto su hijo. Cristo vive para siempre y a su nombre, la cual también el Señor resucitó. Cristo vive para siempre y a su nombre. Y sabe que no recuerdo también el Señor en esta tarde. ¿Acaso existe algo imposible para Dios? Santo es el nombre del Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, somos limitados, ¿no? Cristo vive, porque somos seres humanos. Pero debemos entender al Dios que nosotros servimos. Es un Dios de todo poder. Es un Dios que todas las cosas, hermano, están en su mano. Cristo vive para siempre. ¿Sabe cómo declaraba, hermano, el profeta Juan el Bautista cuando estaba preparando el camino del Señor? Él decía, el aventador está en su mano. Él limpiará su era. Cristo vive. Y a su nombre. Hermano, el poder de Dios estaba en las manos de Cristo el Señor, para aún levantar a los muertos, para resucitar, para libertar a los endemoniados, para, hermano, hacer que los ciegos recobraran la vista, de que los mudos hablaran. Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, si el Señor manifestó su gloria, hermano, antes de que quizás pagar ese precio, ¿no?, tan grande. Imagínense después de haber resucitado el Señor. Cristo vive. Es poderoso nuestro Cristo, hermano. ¿Sabe qué dijo el Señor cuando Él resucitó? Todo poder me ha sido dado
En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo vive para siempre y a su nombre. Hermano, siempre nosotros debemos estar clamando y entender que el Cristo que nosotros servimos, hermano, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vive para siempre y a su nombre. Todo el poder le ha sido dado al Hijo de Dios, porque Él venció en el madero de la cruz. Muchos hermanos tienen el sacrificio que hizo Cristo como una derrota, ¿vio? Y fue una gran victoria. Lo que el Señor, hermano, hizo en el madero de la cruz. Cristo vive para siempre y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, hermano, al ver todas estas cosas, mucha gente, hermano, decía: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Este verdaderamente es el Mesías, el prometido, aquel que nosotros estábamos esperando. Cristo vive y a su nombre. Este realmente, amén, es el Hijo del Dios viviente. Hermano, y allí la gente estaba esperando ese gran día. ¿Sabe que era un momento histórico? Un momento que iba, hermano, realmente a recordar el mundo entero aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Era un momento, hermano, que todo el mundo iba a recordar. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos, hermano, el Hijo del Dios viviente iba a llegar allí para manifestarse al mundo como el Hijo de Dios. Cristo vive. Amén, montado en un pollino de asno, en una sencillez, hermano, tremenda, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Él no estaba montado quizá en una, hermano, amén, quizás en una carreta de la realeza, nada parecido, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Estaba quizás montado, hermano, quizás en un caballo, quizás de raza, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Estaba montado quizás, hermano, en un camello de raza, como quizás hacían antiguamente algunos príncipes, los hijos, quizás, hermano, de los señores de la tierra. Veo que muchas veces, hermano, había gente de renombre, o quizás hijos de gente de mucho dinero, hermano, que muchas veces montaba, a ver, quizás camellos. Cristo vive. No, él, hermano, vino montado en un pollino. Gloria a ti, Jesús. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Gloria. Mostrando la sencillez de su reino, hermano. Su reino no es de este mundo. Cristo vive y a su nombre. Él lo dijo, hermano. Mi reino no es de este mundo. El reino del Señor es un reino de paz. Un reino, hermano, maravilloso. Que aunque hay riquezas y cosas impresionantes, Él nunca, hermano, tuvo por valor las cosas quizás, amén, que nosotros quizás aquí valoramos, ¿no? Cristo vive. Hermano, aquí el hombre valora los metales, valora quizás, amén, quizás los metales, las piedras, y quizás valora tantas cosas que en el reino del Señor esas cosas, hermano, amén, no tienen validez. Cristo vive y es su nombre. Allí, aunque hay, hermano, cosas preciosas en el reino de Dios, porque hay piedras preciosas, Dios. Dice que hay mar de cristal. Cristo vive. Y hay, hermano, calles de oro. Cristo vive. Pero, hermano, eso, aunque quizás están estas cosas, eso tiene quizás un valor menor a las riquezas del reino de Dios. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor, porque en el reino del Señor, hermano, hay cosas que realmente valen más que estas cosas. Cristo vive. Usted sabe que la riqueza del reino de los cielos no está fundada sobre lo material. Cristo vive y a su nombre. Allí sobre lo material Cristo vive. Pero no es el fundamento, hermano. Amén, que el reino de Dios tiene. Cristo vive. Allí por sobre todas las cosas, el reino del Señor es un reino de paz. Cristo vive y a su nombre. Y aquí quizás, hermano, pocos son los que valoran la paz en esta tierra, ¿vio? Cristo vive.
Bendito sea el nombre del Señor, por eso que hay guerra y hay cuantas cosas, ¿vio? Y hay cuantas cosas, hermano, muchas veces, quizás países peleándose quizás por petróleo y cuantas cosas, ¿vio? Una cosa y la otra. Bendito sea el nombre del Señor, pero el reino de Dios, hermano, amén, tiene otros valores, otros fundamentos, Cristo vive y a su nombre. Allí, hermano, se valora el amor, por ejemplo, la paz, la santidad, Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Y vemos la sencillez en la cual el Hijo de Dios se manifestó al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero allí, hermano, la gente aclamaba, amén, al Rey de Reyes en aquel momento, reconociendo, hermano, que realmente, verdaderamente, Él era el Hijo de Dios. Aclamaban a Él, quizás, hermano, haciendo camino delante de Él. Cortaban la hoja de las palmeras y las ponían allí, y quizás muchos las quitaban, ¿vio? Cristo vive, dándole la bienvenida, diciendo sana, Hosana, amén, al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente, Cristo vive, Hosana en las alturas, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, muchas veces nosotros estamos aquí en la tierra, alabado sea el nombre del Señor, y nosotros quizás nos cuesta alabar el nombre del Señor, pero allí en la gloria de Dios, hermano, se alaba a este Cristo de la gloria, por cuanto venció, por cuanto resucitó, por cuanto todo poder le ha sido dado. Hermano, allí la gloria se alaba, se glorifica el nombre de Dios. Dice, hermano, que aún los ancianos se sacan sus coronas y las arrojan delante del trono de Dios, hermanos, y le dan gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Cristo vive para siempre y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor, hermano, y dan gloria al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto más nosotros, Dios, que somos criaturas hechas imagen y semejanza de este Dios vivo, que hemos sido rescatados, quizás, hermano, amén, por gracia y misericordia simplemente? Nosotros, hermanos, tenemos este privilegio de adorar el nombre poderoso, amén, de Cristo, Señor. Amén, nosotros debemos, hermanos, gloria, honra y alabanza a aquel, hermano, que está sentado en el trono. Amén, y aquel que está a la derecha del trono de Dios. Cristo vive y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabe quién es el que está a la derecha? El Hijo de Dios. El Cristo de la gloria, el cual merece honra, gloria y alabanza. Cristo vive para siempre y a su nombre. Qué privilegio grande que tenemos, hermano. Privilegio, hermano, de que el Señor nos da como hijos de Dios, de poder adorarlo, de poder bendecirle. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué tremendo que era para aquella multitud que estaba allí? Era un tiempo de gracia que comenzaba, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Era la esperanza que nacía para el pueblo de Israel. Cristo vive, para las almas que habían creído en el Hijo de Dios. Cristo vive y a su nombre. Aunque muchos no creyeron, Dios, Cristo vive. Como en este tiempo también. Usted sabe que muchas almas creen de corazón, pero hay almas que no creen o que les cuesta creer en el reino de Dios y su justicia, en el Cristo de la gloria, en la gloria que Cristo, hermano, amén, ha prometido para aquellos que han creído en su nombre. Cristo vive para siempre y a su nombre. En la gloria que ha comenzado a derramar el Señor. Usted sabe que esa gloria, hermano, postrera que habla el Señor en su palabra ya comenzó a ser derramada. Comenzó allí en el Pentecostés. Amén. Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchos hermanos, amén, quizás no creen a esto que el Señor dejó. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que aunque había un gran número allí recibiendo al Señor en Jerusalén,
No todos creían realmente, hermano, a las promesas de Dios. No se crea usted que estaba allí, hermano. Amén. Todo Jerusalén saliendo a recibirlo, el Señor. No, hermano. Cristo vive. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor predicaba, hermano, muchas veces reprendía a Jerusalén y le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Cristo vive para siempre. Y a su nombre. ¿Cuántas veces el Señor, hermano, llama a las almas para que se cobijen debajo de Él? Para que debajo de Él también estén seguros, estén protegidos, estén amparados. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Amén. Pero a esa palabra todavía, hermano, está latente en estos tiempos. El Señor quiere juntar a su pueblo, a sus escogidos. Quiere juntar, hermano, a aquellas almas que muchas veces, aunque los profetas son enviados, aunque los predicadores son enviados, muchas veces, hermano, están allí claudicantes, dudando. ¿Será que Cristo vendrá de nuevo? ¿Será que este Salvador divino que se manifestó en Jerusalén irá a venir nuevamente a la tierra? Cristo vive para siempre. Los tiempos son cumplidos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo está para volver, para retornar a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Allí quizás, hermano, estaba dándose el Señor a conocer al mundo entero como el Hijo de Dios. Todos los tiempos han sido cumplidos. Hoy, hermano, aún nosotros lo vemos. Vemos las señales del fin. Y el tiempo también es cumplido para que Cristo retorne a la tierra. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cristo vive para siempre y a su nombre. Si usted lo recibió, siéntase bienaventurado. Cristo vive. Si usted cree en el Hijo de Dios, siéntase bienaventurado. Porque, hermano, la palabra de Dios dice, amén, que la luz vino al mundo, pero muchos amaron más las tinieblas que la luz. Cristo vive. Porque sus obras, amén, eran malas. Pero todos los que lo recibieron, hermano, que el Señor le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Debemos entender esto. Estamos viviendo este tiempo de gracia que comenzó en el tiempo del Señor. Pero ese tiempo de gracia se termina, hermano. Ese tiempo de gracia ya está quizás allí en el límite, Dios. Estamos en la cumbre. Estamos allí casi, hermano, ya prácticamente en el tiempo del retorno del Señor Jesucristo. Pero debemos, hermano, guardar la fe, la esperanza. Cristo vive para siempre. Esta esperanza bienaventurada que tenemos de irnos con el Señor Jesucristo. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos aguardar la venida del Señor. Hoy quizás, hermanos, no vamos a ver al Señor entrar quizás por alguna gran ciudad, ¿no?, manifestándose como el Hijo de Dios, porque ya eso sucedió. Eso pasó, hermano, amén, para cumplirse también lo escrito por Él. Pero debemos también comprender los tiempos en los cuales vivimos. Los tiempos en los cuales vivimos nosotros hoy es el tiempo del regreso del Señor a la tierra. Cristo vive y a su nombre. Las señales del fin, hermanos, ya están, amén, prácticamente a la vista de todos los seres humanos. Cristo vive para siempre y a su nombre. Hoy estamos guardando nosotros la iglesia del Cordero al retorno del regreso del Señor Jesucristo. Amén. Pero debemos entender esto. Nuestro Cristo es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive y a su nombre. Es poderoso nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice la palabra del Señor que cuando Él venga, hermano, lo primero que va a hacer el Señor va a resucitar a aquellos que murieron esperando la promesa. Amén. Cristo vive y a su nombre. Es que Él tiene el poder para hacerlo, hermano. Cristo vive para siempre y a su nombre. Usted sabe que muchos no creen en el arrebatamiento, hermano, del Señor Jesucristo. Muchos no creen. Cristo vive.
Pero el Señor, hermano, dice que allí Enoc, cuando llegó el tiempo de ser levantado, ¿vio? En gloria, dice que no vio la muerte. Cristo vive, porque fue arrebatado por el Señor. Cristo vive. Dice que no caminó con Dios y no vio muerte, porque le llevó Dios. Amén. Le llevó el Señor, le arrebató en vida prácticamente, se lo llevó a su reino. Cristo vive y a su nombre. Qué tremendo, ¿vio? Eliseo, yo no sé si usted se acuerda, perdón, Elías. Cristo vive y a su nombre. ¿Usted se acuerda cómo fue arrebatado Elías? Cristo vive. Hermano, Cristo tiene poder para levantar a la iglesia. ¿Y qué estamos esperando nosotros? La iglesia del Cordero. La manifestación, hermano, amén, del tiempo del fin, a través, hermano, amén, de eso tan grande que va a ser el Señor, de levantar cuerpos glorificados a la gloria de Dios. Cristo vive y a su nombre. Hoy tenemos este cuerpo, hermano, este cuerpo sufre cansancio, ¿vio? Este cuerpo muchas veces sufre dolencias. Cristo vive. Muchas veces están las enfermedades, están quizás, hermano, el cansancio físico. Cristo vive. Muchas veces en este cuerpo, hermano, sentimos quizás diversas cosas, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Pero un día, hermano, ya no vamos a sentir todas esas cosas. Cristo vive. Yo no sé cuántos creen. La palabra de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos, hermano, seremos arrebatados, amén, en las nubes del cielo. Cristo vive y a su nombre. Y así, hermano, prácticamente quedarán buenos recuerdos solamente, porque en ese proceso sabe que el Señor aún, hermano, borrará todo lo que hemos vivido y sufrido aquí. Cristo vive para siempre y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Él será nuestro consolador en aquel tiempo también. Cristo vive. Ya no tendremos necesidad ni aún del sol, ¿no? Cristo vive, porque Él será, hermano, la luz que alumbrará nuestras vidas. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Nació la esperanza para la iglesia primitiva, nació la esperanza para nosotros los gentiles en el tiempo de la venida del Señor. Cristo vive. Hermano, en el tiempo en el cual Él se manifestó como el Hijo de Dios. Y así también, hermano, nosotros tenemos que guardar la esperanza bienaventurada que tenemos. Cristo vive. Esa esperanza, hermano, tiene que estar hasta el último día, hasta que Cristo venga. Por eso no permita que ningún problema le arrebate esta bendición. Cristo vive y a su nombre. No permita que ningún problema, ninguna dificultad, ninguna lucha, ninguna prueba le arrebate, hermano, esta esperanza bienaventurada de irnos con el Señor. Cristo vive y a su nombre. Debemos, hermano, en estos tiempos finales echar mano a la fe, a la confianza, a la esperanza. Cristo vive y a su nombre. Porque ese Rey maravilloso, hermano, vino a manifestarse, amén, como el Salvador del mundo. Y eso es lo más grande, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Lo más grande, hermano, no es que el Señor se lleve la enfermedad, la dolencia. Lo más grande, hermano, no es que el Señor quizás, bendito sea el nombre del Señor, pueda bendecir nuestras vidas. Quizás, hermano, materialmente, lo más grande es la salvación del alma. Cristo vive, la salvación que vino a traer Cristo a esta humanidad carente, hermano. Cristo vive y en su nombre. Santo es el nombre del Señor. Esta humanidad, hermano, carece realmente, amén, de muchas cosas. Por eso Cristo vino a manifestar su reino y su justicia. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y en el reino de Dios, hermano, hay eternidad. Porque Él vino desde la eternidad y va hacia la eternidad. Su reino no tiene principio ni tiene fin. Cristo vive y a su nombre. Aquí el hombre, hermano, a lo sumo serán
60, 80 años. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, y se terminó la vida para el hombre. Pero la promesa del Señor, hermano, es que viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Cristo vive en un reino maravilloso, donde todo, hermano, será maravilloso. Cristo vive para siempre, y a su nombre. El hombre, hermano, aquí en esta tierra carece de muchas cosas. Cristo vive, carece de paz, carece de amor, del verdadero amor. Porque, hermano, el hombre en esta tierra vive un amor quizás limitado, ¿vio? Un amor que quizás dura por un corto tiempo, pero el amor de Dios permanece para siempre. Cristo vive. Y el hombre aquí vive, hermano, amén, quizás momentos de aflicción, de dolor, de tragedia muchas veces, pero Dios, hermano, ofrece a través de su reino maravilloso, hermano, una vida abundante, una vida maravillosa. Dice que el enemigo, hermano, de nuestra vida vino a matar, robar y destruir, pero Cristo, a través de su reino, vino a manifestar cosas maravillosas, ¿no? Dice que vino a traer vida y vida en abundancia. Cristo vive, ya su nombre. Vida y vida en abundancia. Y esto es para los que creen, hermano. Cristo vive, ya su nombre. Porque hay creyentes en estos tiempos, hermanos, que no creen ni en la luz eléctrica, ¿no? Cristo vive para siempre, ya su nombre. Hermano, este camino es un camino lo cual nosotros debemos siempre, amén, estar agarrados allí, hermano, a las promesas de Cristo. Creer en el reino de Dios y su justicia, creer en las promesas de Cristo, creer, hermano, amén, porque este Dios es un Dios que está por encima de todo, hermano. Cristo vive, ya su nombre está por encima de todo, Dios. Debemos de creer. Dice que aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces la fe es desafiante, ¿no? Cristo vive, ya su nombre. Muchas veces el Señor, hermano, quiere hacernos crecer en esa fe también. Cristo vive, ya su nombre. Vio que los discípulos, hermano, veían, ya con esto vamos terminando, hermano. Los discípulos muchas veces veían milagros. Los discípulos veían sanidades. Veían cómo el Señor libertaba a los endemoniados. Veían cómo los muertos se levantaban. Cristo vive. Veían cómo el Señor, hermano, le daba vista a los ciegos. Sanaba a los paralíticos. Pero, hermano, aún así eran carentes de fe. Dice que en una oportunidad ellos dijeron: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Amén. Cristo vive, y a su nombre. Y a su nombre. Si está eso, hermano, nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Cristo vive. Cristo vive. Hermano, porque la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos es una fe genuina, una fe sin mácula, una fe que no esté mezclada con incertidumbre. Cristo vive, con desconfianza, y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Y eso ha venido a ser el Señor, a manifestar su reino maravilloso. Y qué maravilloso que es eso, hermano. Porque desde ese momento Dios empezó a bendecir esta pobre, carente humanidad, ¿no? Cristo vive, y a su nombre. Sí, hermano. Si lo único que enriquece este mundo enfermo es la bendición de Cristo, hermano. Cristo vive, y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Cuando los médicos muchas veces, hermano, Dios quizás no tienen respuesta para la sanidad del cuerpo, Dios, del cuerpo físico. Muchas veces al enfermo de cáncer lo mandan a morir en los hogares. Pero allí nace la esperanza también, Dios. Aquellos que corren a Cristo. Cristo vive, y a su nombre. Aquellos que corren a Cristo, el Señor tiene respuesta, ¿vio? Cristo vive.
Cuando muchas veces, hermanos, los médicos no tienen respuesta, allí el Señor se glorifica. Amén. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cuando, hermano, el alma echa mano, ¿vio?, al Salvador, al único que puede traer respuesta en momentos desfavorables, por así decirlo, ¿vio?, allí Dios también hace manifiesto su reino y su justicia. Amén. Cristo vive, trayendo sanidad, trayendo respuesta, hermano. Cristo vive, y es su nombre. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto que anunciamos, hermano, no es un cuento, ¿vio?, es porque lo hemos vivido también. Cristo vive, y a su nombre. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? En tu nombre, Jesús. Así conoció el Señor, su hermano. Cuando los médicos desahuciaron a mi hijo, allí el Señor manifestó también su reino y su justicia, trayendo sanidad, sanidad física. Cristo vivo, restauración al hogar, al matrimonio, hermano, trayendo vida. Amén. Una vida maravillosa del Señor. Cristo vive, y a su nombre. Y hoy, hermano, amén, el Señor ofrece, amén, esta esperanza para el mundo, para aquel que la quiera. Cristo vive, y a su nombre. Porque muchas veces el hombre corre para cualquier lado, ¿vio? Cristo vive, y a su nombre. Y muchas veces corre buscando respuestas aún hasta los saboreros, ¿vio? Cristo vive, y a su nombre. Se mete allí pensando que allí va a estar la respuesta y se trae el problema. Cristo vive, y a su nombre. La respuesta está en Cristo, hermano. La respuesta está en el dador de la vida, en aquel que todo lo puede. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que tiene poder aún para hacer lo imposible. Que Dios les bendiga, y a su nombre. Maravillosa la palabra del Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Vamos a estar orando en esta tarde. Vamos a dar gracias, hermanos, por este glorioso mensaje, porque desde ese momento también nosotros fuimos bendecidos. La salvación venía para Israel, pero el Señor, hermano, también, amén, esparció de su gracia para nosotros los gentiles. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a dar gracias, Señor, por este glorioso mensaje. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Alonso que esté haciendo una oración de gratitud por la palabra del Señor. Amén. Oramos al Señor, hermano. Oramos todos de rodillas. Que Dios les bendiga. Amén. Padre amado, Señor, en esta tarde te damos las gracias.